Un saludo a todas y a todos. Y aquí en el canal Afroteólogo vamos a seguir comentando el libro de Frantz Fanon, Los Condenados de la Tierra. Como saben, en este espacio yo no edito el video, es más bien una conversación entre nosotros. Vamos a ir comentando lo más importante de cada capítulo. Voy a comentar el inicio, yo creo que hasta la mitad llego de este capítulo. La idea es que tú vayas también, si te interesa, haciendo la lectura del libro. Y de manera conjunta, pues lo vamos comentando. Va a ver aquí que la cámara se me desenfoca a veces, pero bueno, son los gajes del directo. Como siempre digo, no edito estos videos. Me parece que es mejor así en este formato. Ahí nos vamos conociendo un poco y vamos haciendo la reflexión y lo que nos va evocando y también pues los aportes que vamos nosotros colocando sobre la mesa. Vamos a abordar el primer capítulo. En el video anterior vimos el prefacio que hacía Jean-Paul Sartre al libro de Frantz Fanon, Los Condenados de la Tierra. Y ahora vamos a entrar en ese primer capítulo que se llama Violencia. Y aquí el autor, de manera resumida, nos va a decir que la descolonización es una acción que tiene violencia, que radica en una tensión porque el colono siempre ha mantenido su poder a través de la violencia. Y el que se va a descolonizar no tiene otra opción que utilizar también en algún momento la violencia. Pero esa violencia se va a ir viendo trasladada, se va a ir viendo modificada y desviada en algunos comportamientos que los colonos van a ir adoptando en su día a día. Porque una violencia directa contra el colono, pues se resume en la muerte. Entonces aquí Frantz Fanon nos va dando diferentes líneas de cómo esa violencia que ejerce el colono a los colonizados, en este caso a los afrodescendientes, tiene un rebote hacia el colono, pero muchas veces esa fuerza que va de regreso se ve difuminada o se ve desplazada, más que difuminada, se hace un desplazamiento en otras áreas de la vida del colonizado. Entonces voy a ir resaltando algunos párrafos para que hagamos el comentario. Con relación a este tema de la violencia, nos dice Frantz Fanon: la descolonización no pasa jamás inadvertida, puesto que afecta al ser, modifica fundamentalmente al ser, transforma a los espectadores aplastados por la falta de esencia en actores privilegiados, recogidos de manera casi grandiosa por la voz de la historia. Entonces, en la medida en que haya esa reivindicación del colonizado, va a haber una tensión porque el colono no va a permitir por ninguna razón dejar ese estatus que le está generando ganancia, poder, dinero, estatus. El colono, según Frantz Fanon, no nos va a permitir a los colonizados optar, entrar y tener los beneficios de la humanidad, de la democracia, de los espacios del ser de manera fácil. Y eso también lo vemos cuando hay algunas manifestaciones en lugares donde se está ejerciendo esa tensión, ya no solo con la visión del colono y el colonizado, sino con las familias o estructuras de poder y los empobrecidos, los marginalizados, donde hay siempre esa tensión frente a la reivindicación de los derechos de los que están en la zona del no ser. Ya hablábamos que las personas que están en la zona del no ser son todos los que en las sociedades están cercanos a una muerte injusta, están en los círculos de pobreza, en las zonas de marginalidad, que más adelante en este capítulo Frantz Fanon va a hacer una descripción muy adecuada de en dónde viven los colonos y en dónde viven los colonizados, haciendo una división tanto territorial
como también de estructura física, de acceso a la alimentación, a la medicina. Él nos dice que el colono vive en zonas urbanizadas, limpias, donde la policía es amable, donde hay acceso a el bienestar, la seguridad, y las zonas donde viven los colonizados, pues es una zona sucia, no hay acceso a la medicina, no hay acceso a espacios de recreación, todo es más desordenado, convulso, y la labor de los agentes policiales, nos dice aquí Frank Fanon, es más agresiva que en la zona del colono. Y allí, en la actualidad, si nosotros hacemos un análisis, muchas veces en los lugares donde habitan las élites, pues la acción de la fuerza pública siempre se ve un poco más sutil que en los lugares marginalizados. Frank Fanon nos dice que más adelante estas fuerzas públicas del orden justifican la violencia exacerbada en los lugares de los marginalizados porque dicen de que el marginalizado vive en violencia y hay que tratarlo con violencia, mientras el colono es desarrollado y se trata con humanidad y con tranquilidad. Entonces Frank Fanon ya ahí nos va poniendo dos formas de vivir dentro del mismo territorio. Él lo veía también un poco desde Argelia y también trayendo lo del apartheid en Sudáfrica, cómo estas dos zonas dentro del mismo territorio marcaban dos formas de vivir, la del colono y la del colonizado. Acá hay otro párrafo muy interesante que nos ayuda en esta reflexión. La descolonización realmente es creación de hombres nuevos, pero esta creación no recibe su legitimidad de ninguna potencia sobrenatural. Aquí, pues él habla un poco de que esa legitimación de la liberación y la construcción de un hombre nuevo, que es volver a la zona del ser, al marginalizado, al racializado, al empobrecido, volverlo, reconstruirlo, darle la dignidad y que en él habiten y que se ejerciten todos los derechos. Esa es la construcción de un hombre nuevo y que no está basada en alguna directriz sobrenatural. Aquí pues le hace una crítica y más adelante la desarrolla a todo lo que tiene que ver con la religión del colono, que es una mano de ideología para mantener al colonizado adormecido, tenerlo allí en medio de la dominación, porque ese Dios de los colonos lo que desea es que el colonizado siga sumiso. Es lo que nos va a decir Frank Fanon con relación a la religión. Por eso, dentro de su perspectiva de la creación de un hombre nuevo, esa categoría no se la da un ser superior. En la descolonización hay pues exigencia de un replanteamiento integral de la situación colonial. Su definición puede encontrarse, si se quiere describirla con precisión, en la frase bien conocida, los últimos serán los primeros. La descolonización es la comprobación de esa frase. Por eso, en el plano de la restricción, toda descolonización es un logro. Entonces aquí ya está el punto central del proyecto descolonizador, y es que todas las comunidades racializadas, marginalizadas, empobrecidas por la colonización deben de ser reivindicadas, deben de ser restauradas y deben de ser ahora los primeros. Entonces es una inversión del modelo, más adelante lo vamos a ver, ético, cultural y también de valores, porque viviendo en una sociedad colonizada, los valores que priman, la forma de vida y el deseo de ser está desde la perspectiva del colono. Y la visión, la cultura, la historia, la idiosincrasia del colonizado, pues está dentro de ese área del no ser, de lo animalesco, de lo oscuro, de lo que no está desarrollado, de esa parte dentro de la ciudad que no está bajo los límites de lo racional. Entonces, allí Frank Fanon va a decir que la descolonización es darle una vuelta a la historia y que esos que se han llamado últimos, que están allá
en la última fila, tanto de los derechos como de las oportunidades, pues pasan al primer nivel. Y pasar al primer nivel es desplazar al colono. Y el colono no lo va a permitir. ¿Cómo le va pareciendo este capítulo 1 de nuestro libro Los condenados de la tierra de Frantz Fanon? Van colocando, si quieren, ahí los comentarios, yo los leo y lo comento en el siguiente video. Bueno, espero que la cámara me enfoque bien, si ahí me está enfocando bien. El mundo colonial es un mundo en compartimiento, sin duda resulta superfluo. En el plano de la descripción, recordar la existencia de ciudades indígenas y ciudades europeas, de escuelas para indígenas y escuelas para europeos, así como es superfluo recordar el apartheid en Sudáfrica. También pues se dio en la época de la segregación en Estados Unidos. Yo creo que voy a pasar, hago el comentario a este párrafo y después paso a uno muy interesante sobre la religión, que me parece adecuado para repensarnos la forma como las comunidades afrodescendientes y también las comunidades indígenas en alguna primera etapa de la colonización integraron la idea colonial de la religión y cómo hay que deconstruirla para dentro de el ámbito de lo religioso que hace parte de la vida misma y de las comunidades, desde allí también se generen líneas de liberación y líneas de repensarse una nueva forma de humanidad. Pero antes de pasar allá, voy a comentar un poco lo que ya venía hablando sobre ese mundo colonial donde se divide por partes. Entonces está la parte del colono, que es la parte más desarrollada, la que tiene la cultura, y la parte del colonizado, donde hay una educación de segunda mano, no hay servicios públicos adecuados, no hay salud adecuada, no hay alimentación adecuada. Entonces, estar en la zona del colono es estar cerca a la vida, cerca al desarrollo y cerca al ser, y estar en la zona del colonizado es estar cerca a la zona del no ser y cerca a la muerte. Y esa persona que está allí, si se denomina un no ser, pues puede ser utilizado para todo. Su vida vale mucho menos que la vida del que está en la zona del ser, del colono. Y ahí se da esa tensión entre la zona colonizada y la zona del colono. Esto también lo podemos ver en la actualidad en muchas ciudades donde los lugares marginalizados pues son los que peor tienen sus estructuras físicas, el acceso a la cultura, que es muy importante, el acceso a la educación de calidad, el tener una seguridad que no ejerza al colonizado, al empobrecido, solo la fuerza física de la represión, sino también mantener la paz y la seguridad con una condición humana dentro de estos factores evidentemente que son extremos, ¿no? Y ya lo hablábamos en el otro canal sobre la ética, que en un contexto donde no están garantizados los derechos humanos ni lo mínimo para el desarrollo vital y relacional entre las sociedades, pues lo único que prima es la ley de la selva. Y eso hay que irlo eliminando, no porque los que están allí sean incultos, estén más cercanos a la animalidad, que no entiendan que por ser indios o afrodescendientes se comportan así, no, sino porque ese comportamiento es el resultado de una represión que han sido víctimas por muchos siglos. Y las sociedades al día de hoy ya se lo están pensando, porque el tema de la decolonización y el tema de en este ámbito pues de repensarse una espiritualidad liberadora ya viene trabajándose de mediados de los 60, todo el tema de irse pensando desde la condición del colonizado, del empobrecido, una forma de vivir y una forma de clamar por sus derechos y reconstruir su ser. Y voy a comentar el último párrafo que me pareció muy interesante sobre la experiencia religiosa de los colonizados, de los marginalizados, en este caso de las comunidades afro y las comunidades indígenas, cómo van creando un mundo mitológico donde las fuerzas del mal pues los afectan
Y de esta manera lo que logran es desplazar esa presión que ellos sienten por el colono que los está explotando, los está aniquilando, los está marginalizando. Entonces las comunidades se comienzan a unir a sus creencias mitológicas, donde dan inicio y dan una creación a seres mitológicos, seres fantásticos, que ejercen en estas comunidades algo de lo que está ejerciendo el colono. Como no pueden ir en contra del colono de manera directa, estas figuras maléficas en algunos casos, o también benéficas, porque les causan también algún tipo de bienestar, trasladan esa impotencia, trasladan esa incapacidad de vencer al colono al mundo espiritual. Y allí ellos sienten que pueden controlar, o que si tienen una afectación en la salud, en su parte física, en su parte social, pues no es por culpa directamente del colono, sino de estas fuerzas malignas que ellos, con algún tipo de intervención, a través del chamán, a través del brujo, a través del líder espiritual, pues tienen esa esperanza de poderla manipular y salir de esa situación difícil. Pero Frank Fanon nos dice que esto es solo una forma de desplazar la problemática del colonizado, que se ve tan abrumado por la violencia que ejerce el colono, que trata de mirar desde el punto de vista mitológico una respuesta a sus necesidades ya desesperadas. Pero para salir de ahí, Frank Fanon nos dice que hay que deconstruir esa forma de espiritualidad mitológica, que hay que mirar la realidad de cómo comenzar a alimentar a los hijos, de salir de esa pobreza, de exigir los derechos y comenzar a construir una vida que lleve a los que están en la zona del no ser a la zona del ser. Pero esto pasa por esa tensión entre el enfrentamiento entre los marginalizados, los colonizados y el colono. Vamos a ver dónde está esa parte y yo se las leo y con eso termino. ¿Vale? Es que es el aspecto religioso. Aquí está. Entonces nos dice así Frank Fanon, ya para terminar, que es la conclusión de cómo hay que construir esa parte mitológica que mantiene a las comunidades atadas a un mundo fantástico y que no les permite ver la realidad. Y dice lo siguiente: de cualquier manera, en la lucha de liberación, ese pueblo antes lanzado a círculos irreales, aquí habla de la parte mitológica, presa de un terror indecible por los fantasmas, los brujos, el espíritu de la selva, el espíritu del jaguar, pero feliz de perderse en una tormenta onírica, se disloca. Ahí es donde él dice que esas comunidades que están ahí adormecidas por este mundo espiritual debe de hacer una ruptura, se reorganiza y engendra con sangre y lágrimas confrontaciones muy reales e inmediatas, como cuáles: dar de comer a los mujahidines, que son la comunidad que él analiza en África, apostar centinelas, ayudar a las familias carentes de lo más necesario, reemplazar al marido muerto o prisionero. Esas son las tareas concretas que debe emprender el pueblo en la lucha por la liberación. Entonces aquí es el llamado que hace Frank Fanon a que se vaya no negando la parte espiritual mitológica, porque dentro de muchas comunidades esto hace parte de su identidad, sino que esa forma de vivir lo espiritual no les aleje del análisis de la realidad y de las búsquedas de liberación y de reivindicación de sus derechos, de lo que está pasando a su alrededor. Entonces sería un llamado a tener un nivel entre la parte espiritual tradicional, que es fundamental porque une a esa comunidad, hace parte de su tradición y les da un arraigo, y más adelante lo va a decir, y es que el colonizado lo único que tiene es la tierra, porque de la tierra le permite vivir y le permite alimentarse, y que por esa tierra esas comunidades ancestrales pues han dado su vida, han dado su historia y son la tierra. Entonces el valor primordial de estas
comunidades indígenas y afrodescendientes es la tierra. Por eso también vemos en nuestro país y en muchos países donde habitan estas comunidades que su valor principal, lo que les permite la vida, pues es la tierra. Por eso el gran valor y la gran importancia que tiene la reflexión religiosa de la Pachamama, ¿no? La Madre Tierra, porque es allí donde están asentados, donde tienen contacto con sus ancestros y es donde mantienen su vida, se alimentan y también proyectan hacia futuro. Bueno, con esto termino mis reflexiones sobre el capítulo 1 del libro Condenado de la Tierra, que se llama Violencia, y después seguimos en el segundo capítulo, que se llama Grandeza y debilidades del espontaneísmo. Entonces, un saludo a todas y a todos. Espero que vayan consiguiendo el librito, lo vayan leyendo y cualquier comentario, pues ahí en la cajita. No se olviden suscribirse. Ya saben, este formato es así en directo, no hago ningún corte, ninguna edición. Espero que les guste y nos vemos en el siguiente. Chao.